Entonces sigo. Como les decía, la mirada crítica que hace Althusser no es para desterrar, eliminar la escuela. Él hace una mirada crítica a esa escuela más cercana a la escuela bancaria, ¿no? Piensen en un contexto en donde se venía haciendo una crítica a la escuela, ¿no? El contexto de los 60, post Segunda Guerra Mundial, hay una visión crítica, si bien ya había pasado, ¿no? La escuela nueva, ¿no? Es decir, el normalismo, la escuela nueva. Acá estamos en un contexto, en los 60, todos estos movimientos que se van a dar a lo largo del mundo, bueno, en Italia también, es decir, hay muchos movimientos, muchos de ellos vinculados al materialismo dialéctico, a las corrientes marxistas y demás, que ponían en tensión, imponían en crítica la escuela. Yo soy defensora de la escuela pública y de que la escuela tiene que servir para todos, ¿no? Es decir, no estamos diciendo vamos a ir a tirarle bombas a la escuela. Lo que sí nos está diciendo, y creo que por eso es la riqueza que tiene el texto, como ya les dije, es poner en discusión y en tensión qué es lo que estamos haciendo en esa escuela. Fíjense, bueno, ¿qué se aprende en la escuela? Pregunta. Más allá de los contenidos, lo que se aprende es a reproducir este sistema. Un sistema que tiene que ver con esta educación, con el sistema capitalista, ¿no? La crítica que hace a las teorías descriptivas, las mal llamadas objetivas, ¿no? Es decir, si vas a hacer teoría, si te vas a dedicar a investigar, si te vas a dedicar a hacer algo, a escribir un texto, siempre ese texto está atravesado por una mirada ideológica. ¿Vieron cuando a veces, a mí me pasa, cuando uno elige un texto de historia, lo que uno siempre critica, y yo les digo siempre, lean el autor, porque no es lo mismo, porque la historia no es una sucesión de estilos, como le digo yo, ¿no? Ni la historia del arte, ni la historia de la música. Es decir, ninguna historia es algo que sucede naturalmente, sino es algo que lo hacen los hombres. ¿Y por qué suceden las cosas? ¿Por qué suceden? No es porque estén determinadas, en el caso del arte, por lo social o lo económico, pero sí están en ese contexto. Entonces, hay posiciones ideológicas que cuando el autor las edulcora, las borra y pretende hacerlo lo más descriptivo posible, también está haciendo una mirada conservadora. Si a mí me dicen que la historia siempre fue así, en ningún momento se me va a ocurrir pensar de que lo que yo estoy haciendo puede cambiar esa historia. Yo y mi generación, ¿no? Es decir, que las cosas se pueden modificar, ¿no? Y eso es quizás una de las cosas que a los que nos gusta la historia las pensamos a la hora de investigar. Entonces me parece interesante cuando él habla del Estado, él acá se posiciona, dice, de la teoría descriptiva a la teoría secas, a esta teoría en donde hay que posicionarse, muchachos. Cuando haces ciencia, así seas matemáticas o así sea hacer un satélite, implica un posicionamiento político. Y luego, cuando habla del Estado, habla de estos aparatos ideológicos que los diferencia de los aparatos represivos, especifica los distintos aparatos ideológicos. Ustedes me van a decir, ay, sí, pero la religión o qué sé yo, los medios de comunicación, ¿no? No serían del Estado. Sí, del Estado capitalista en este sentido amplio que decíamos de Estado. Es decir, para que se sostenga este capitalismo es necesario todas estas instituciones, por más que no dependan de los gobiernos, del Estado con minúscula, podríamos decir, ¿no? El Estado como concepto, la familia es un aparato ideológico del Estado. Ustedes dicen, mi mamá no es puesta por... Y en mi casa nos vigila el Estado. No se hagan no flasheen cosas raras. Es decir, bueno, ahora
hay toda una crítica y nos hemos dado cuenta, los más viejitos nos cuesta más viejitas, nos cuesta más esta mirada patriarcal. Hasta en nuestras casas tenemos esa mirada patriarcal, que son las que se sostienen porque son reproducidas. Y no es que en la casa de ustedes los quieran educar desde una mirada patriarcal porque son gente oscura y demás. No, es porque es lo que aprendieron. Como se los enseñaron como natural, es decir, a mí me cuesta hablar el lenguaje inclusivo. Lo intento, ustedes me escuchan, ¿no? Que hago unos desastres y pido siempre perdón y disculpas porque por ahí lo sienten como una falta de respeto. ¿Pero qué quiere decir? Esa manera que yo aprendí y naturalicé. Y al naturalizarla, naturalicé esta idea de que había dos sexos, de que había ciertas cosas que hacían las nenas y ciertas cosas que hacían los nenes, que las nenas aprendíamos a jugar a la casita. Es decir, todo eso que a uno lo fueron educando y seguramente en mi familia los educaron para atrás, así sucesivamente, no había manera de ponerlo en discusión porque se los naturalizaba. Estos movimientos feministas, que no son nuevos, que vienen hace más de un siglo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Desde el siglo XX, peleando la segunda gran época, la segunda gran oleada, en este resurgir de movimientos, de este clima que estamos hablando de los 60, ¿no? Entonces, todos estos movimientos, para que se conviertan en movimientos que me cuestionen en mi vida familiar, tienen que haber entrado en la vida cotidiana y tienen que haber salido del ámbito universitario o tienen que haber salido del ámbito político específicamente, de ciertos lugares muy limitados, para amplificarse y para que empecemos a cuestionarnos y a darnos cuenta de que estábamos naturalizando cosas que no son naturales y que sabemos que no son naturales y que nos cuesta aprenderlas. Entonces, creo que yo siempre agradezco la ternura, la sororidad, de las más jóvenes que a las más viejas nos vienen a enseñar cómo empezar a desarmar y a deconstruir el patriarcado con el que nos hemos educado. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con aparatos ideológicos del Estado. Nuestra familia es un aparato ideológico del Estado, ¿no? Es decir, cuando uno educa a un niño, a una niña, a un niño, desde dónde, cómo, y está reproduciendo eso. ¿Qué estamos reproduciendo? Y por eso es tan importante que como educadores nos preguntemos eso, ¿qué estamos reproduciendo? ¿Y qué elegimos reproducir? Saber que lo que nosotros estamos diciendo no está dado como única verdad ni es natural, sino que es algo aprendido, ¿no? Entonces, esto que en algunos de los prácticos decían, primero necesitamos de construirnos a nosotros mismos para poder construir ese nuevo sujeto pedagógico, ¿no? Me parece, bueno, luego se va a la parte, esto que yo les decía, ¿no? Repite bastante porque va y vuelve, hace la afirmación, la desarrolla, ejemplifica, vuelve a la afirmación, retoma esa afirmación para avanzar un poquito más. Es largo, pero yo por ahí les dejo unos ejes. Y bueno, lo que vamos a hacer es hoy dividirlo hasta acá y la próxima entramos en la parte que habla sobre ideología, en donde justamente me parece interesante. Pero fíjense en la última parte de la primera parte que yo los invito a que lean, dice, por supuesto, muchas de estas virtudes contrastadas, modestia, resignación, sumisión por una parte y por otra, cinismo, desprecio, altivez, seguridad, grandeza, bien decir, habilidad, se enseñan también en la familia, en la iglesia, en el ejército, en los buenos libros, en las películas, en las novelas, ¿no? Tanto que hemos hablado. Y hasta en los estadios, ¿no? En las canchas de fútbol, lo que se puede decir en la cancha de fútbol y no se dice. Fíjense lo machista de los cánticos en las canchas de fútbol, ¿no? Pero ningún aparato ideológico del Estado, dice él, dispone durante tantos años de una audiencia obligatoria, como es la escuela. Por eso se mete con la escuela. Dice, y por si fuera poco, gratuita, ¿no? 5 a 6 días, 7
sobre 7 a razón de 8 horas diarias. Bueno, nosotros diríamos 5 días, 4 horas. Lo nuestro fue más achicado. Entonces, dice, una ideología que representa a la escuela como un medio neutro, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les decía, desconfían de alguien que les diga que es neutro o que es imparcial. Todos somos parciales. Algunos los escondemos menos que otros. Desprovisto de ideología. ¿Tenés ideología? Lo que pasa es que no te diste cuenta. Y sos mucho más peligroso que el otro. Desprovisto de ideología. Pues en el que maestros respetuosos de la conciencia y la libertad que les son confiados por sus padres, acá hace una clara crítica al normalismo, los encaminan hacia la libertad, la moralidad y la responsabilidad de adultos mediante su propio ejemplo, los conocimientos. Lo que están diciendo es, también esta escuela normal educó de una manera y reprodujo un modo de pensar. Porque incluso, por más que no lo hayas dicho, cuando vos al que se callaba, al que era calladito, ¿quién era el buen alumno? El que tenía todos los méritos, era el calladito, el que hacía las cosas como se debían hacer, el que respondía el que no pintaba por fuera de la línea, diríamos, ¿no? Entonces, ahí hay una mirada. El que decía color piel, ¿no? Y no pintaba como veía, sino como sabía que se debía pintar, ¿no? El que no canta fuerte, yo me acuerdo, los de música ya se los he contado, pero soy muy desafinada para cantar, pero me encanta cantar. Entonces yo cuando era chica amaba cantar, cantaba fuerte. Y eso para las pobres profesoras de música era un dolor de cabeza. Hasta llegaron algunas a decirme, vos abrí la boca, no cantes, hace como que cantás. Pero yo me sentía apasionada, que era, no sé, María Calas, como cantaba, porque le ponía toda la fuerza a la voz, pero era desafinada. Entonces, ahí había una enseñanza. Mejor hacé que cantás. Entonces me hacían abrir la boca, pero no emitir sonido para, claro, no romperles el acto, ¿no? Bueno, chao, nos vemos la próxima.